En agosto de 1945 apareció en Buenos Aires uno de los primeros tabloides del mundo, Clarín. Su fundador, el político y abogado Roberto Noble, había sido diputado por una fracción socialista, pero a mediados de los 30 se alió con los conservadores y llegó a ser ministro del gobernador bonaerense Manuel Fresco, un nazifascista que había llegado al poder mediante el denominado fraude patriótico y tenía sobre su escritorio una foto autografiada de Adolf Hitler. Noble, que era un tipo mucho más sencillo de lo que se podría presumir. Noble bajaba del tercer piso, entonces el piso estratégico, bajaba de allí, cruzaba la redacción, con todos de pie al lado de su escritorio. Yo prefería estar en el fondo, en grabadores, ver esta escena, con sacos bien alineados. Pasaba el director, que saludaba a diestra y siniestro, al taller. Porque en el otro extremo estaba el taller, donde estaban los predilectos, que nunca fueron los periodistas, en mi impresión, por parte de Noble, sino los gráficos. O sea, los obreros, de alguna manera. Noble era un tipo muy curioso, muy abierto, tenía una muy buena relación con sectores de la izquierda, un colaborador permanente de Clarín, no, que nunca figuraba desde luego con su nombre en las columnas, era Héctor Agosti, la destacada figura del Partido Comunista. El que llegó a secretario general del Partido Comunista. Sí, Agosti lo veíamos todo el tiempo. Noble lo quería mucho. Bueno, en la redacción de Clarín había gente como Portantiero, por ejemplo, o Pejkovich, que en esa época Esteban era miembro del partido. Noble tenía una idea muy clara de lo que podríamos llamar la producción como centro de la acción política, y dentro de la producción lo que podía ser la Argentina en los años 60 y 70, que era un papel importante en la industria de transformación. Todavía no habíamos llegado al momento en que la vanguardia del proceso de producción iba a pasar a lo que los americanos llaman el knowledge, el conocimiento. Aunque nació para apoyar explícitamente al peronismo en crecimiento, en las elecciones del 46, Clarín promovió una lista de senadores de la Unión Democrática, donde figuraba Julio Noble, hermano del director. Se basó en que la relación del gobierno, de los dos primeros gobiernos de Perón con los medios era francamente mala. Tanto es así que Perón terminó en algún caso expropiando la prensa o generando una situación difícil de conceptualizar, digamos, pero casi expropiación con la razón. Y entonces Clarín manejaba una línea editorial muy inteligente, digamos, porque no era francamente opositor al gobierno de Perón, pero tampoco era oficialista. Entonces, en esa línea se benefició de la caída de los clasificados por la ruptura del pacto de lectura que supuso la expropiación del diario La Prensa, que era el que concentraba la mayor tanda de clasificados. Eso permitió crecer mucho en la envergadura económica del diario. Uno no puede explicarse el surgimiento de Clarín y el lugar que Clarín tuvo y tiene todavía sin la expropiación de la prensa. En el mismo momento en que Clarín gana los avisos clasificados, conquista su relativa independencia del mercado publicitario, que era mucho más pequeño. En esa primera década de existencia, Clarín logró diferenciarse de la competencia, se concentró en la capital y alrededores y consiguió llegar a los kioscos antes que ningún otro diario. En aquella redacción brillaban algunos grandes periodistas e intelectuales como Raúl González Tuñón, Jacobo Timerman, Osvaldo Bayer y Roberto Tito Cosa. ¿En qué año entraste a Clarín? En el 56. ¿Qué era Clarín en ese momento? ¿Era el gran diario o pichoncito? Todavía no, todavía me parece que no, ya era un diario importante. La historia cuenta que Clarín empezó a ser un gran diario después que Perón
privatizó, es decir, nacionalizó la prensa. Claro, es decir, se quedó con los avisos. Ese, claro, entonces como pasó a ser un diario claramente del gobierno, muchos avisos pasaron a ser de Clarín y ahí empezó a crecer mucho. Yo entré ya cuando el diario empezaba a tener importancia, no era lo que soy, ¿no? Menos la empresa lo que soy, ¿no? Era el diario. Pero bueno, ya era un diario popular, que se leía mucho. Y ahí el que estaba ahí siempre, que fue quizás lo mejor que me dio Clarín, era trabajar al lado con Raúl González Puñón. Porque Raúl hacía crítica de teatro independiente. Y él iba a las mañanas a hacer la crítica. Y yo lo tenía sentado ahí, hemos charlado, no todo lo que uno quisiera, ¿no? Con esa soberbia juvenil que bueno, es un poeta, pero un lindo tipo. Y a la tarde, mientras estaba a la tarde, lo tenía trabajando al lado a José Portogalo, poeta olvidado, pero también poeta importante en esa época. Así que lo lindo de Clarín eran los personajes y los tipos, ¿no? La línea política de Clarín se fue acercando cada vez más al desarrollismo. En 1958 apoyó la candidatura de Arturo Frondizi, quien les devolvió el favor en forma de préstamo para comprar rotativas. En 1965, Noble puso al frente del diario a Oscar Camillón, un dirigente desarrollista que había sido vicecanciller de Frondizi. Le cuento cuál fue mi sorpresa. El doctor Frondizi me dijo que lo que Roberto Noble me quería ver, ¿no? Entonces fui al despacho de Noble con la idea, porque dijo, si me llamas por alguna actividad, de que me iba a pedir alguna columna de política internacional, que era mi actividad. Entonces Noble me recibió, ni siquiera tuvimos tiempo de tomar un café porque me dijo, mire, yo ahora tengo una reunión larga, pero quiero conversar más tranquilo con usted. Así que váyase con mi secretario, que era Jorge Baeza, de una vuelta por el diario y después hablamos. Volví y me convidó con un whisky, que era una bebida que él consumía con cierta asiduidad. ¿Usted también? No, yo en general poco. ¿Pero ese whisky lo aceptó o no? Naturalmente que sí. No es que no soy abstemio justamente. Y para mi sorpresa me dijo Noble que me quería ofrecer la jefatura de redacción del diario. Entonces yo le dije justamente lo que usted me pregunta al comienzo. Pero mire, yo no tengo ninguna experiencia, más aún, es la primera vez que estoy en una redacción. Y entonces sorprendentemente Noble me dijo justamente por eso. Porque yo lo que necesito es que este diario, que tiene mucha tirada, se institucionalice, por así decirlo, se organice de una manera que sea coherente, que lo que dice en su página editorial esté reflejado en la página 8 y que no haga una cosa totalmente diferente. Incluso utilizó una palabra, que no haya kioscos. Y Clarín en efecto era un diario importante pero no influyente en esa época. Tenía que convertirse en, él quería ser una tribuna de doctrina a la manera de la nación, ¿no? ¿Con qué idea? Sí, básicamente con las ideas de Noble, ¿no? Porque Noble, por ejemplo, no consideraba que él seguía las ideas de Frondizi y de Frigerio, más bien pensaba al revés. En línea con el desarrollismo, Clarín fue crítico del gobierno radical de Arturo Illia y apoyó el golpe de Estado de 1966. Clarín había sido un tenaz opositor del gobierno de Arturo Illia. Lo había sido porque Roberto Noble estaba plenamente identificado con Frigerio y con Frondizi. Rogelio Frigerio, el brazo derecho, el intelectual, el pensador del gobierno de Arturo Frondizi. Gobierno que
atraviesa 1958 hasta el golpe de 1962, lo atraviesa en medio de grandes cuestiones y conmociones que genera a veces el propio gobierno, pero sobre todo los militares que atacaban a ese gobierno por una vertiente filo-peronista que tenía derivada del pacto que había tenido primero con Perón.